Hola, ¿cómo están? Este es un pequeño resumen de los fundamentos de electrónica y teoría de circuitos. Ok, muchachos, la electrónica está basada principalmente en dos conceptos claves, que son la corriente y el voltaje. Aquí en esta diapositiva podemos ver que la corriente se define como el flujo o movimiento de cargas eléctricas, y eso es equivalente en una analogía al movimiento del agua, ¿no? Y el voltaje es la fuerza que impulsa el movimiento de esas cargas eléctricas, es decir, lo que impulsa a la corriente a moverse. En una analogía del agua se puede ver como la presión que impulsa al agua a moverse. En esta analogía vemos dos tanques. Esto vendría siendo como la diferencia de potencial o el voltaje. Dado que hay una diferencia aquí respecto a acá, el agua va a tender a nivelarse y va a fluir por aquí hasta acá, hasta que esta diferencia se anule. Y eso podemos decir que es el voltaje, es la presión. Aquí habría más presión que acá. Cuando las presiones se equilibran, pues deja de haber flujo de agua. El segundo concepto es ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es la trayectoria que sigue desde el polo positivo de una pila al polo negativo o viceversa. Es decir, de donde fluyen los electrones, ¿no? Del lugar de carga positiva a la carga negativa. En sí, este circuito jamás lo vamos a ver porque eso significaría que por aquí circularía una gran corriente debido a que no hay resistencia. Así que siempre vamos a tener como circuito básico una pila y una resistencia. Como el circuito que vemos ahí. Y aquí ya se completa, ¿no? Aquí podríamos ver que los electrones van por aquí, pasan por aquí y llegan al negativo. Es decir, siempre sigue este sentido. Y una resistencia para limitar esa corriente. Hay otra cosa que es importante mencionar. Un circuito puede tener varias ramificaciones y en esas ramificaciones puedes ver subcircuitos. A esos subcircuitos o circuitos se le llama lazos, ¿no? Este vendría siendo un lazo, este es otro segundo lazo, un tercer lazo, pero en realidad el paso de los electrones, ya sea el camino que sigan acá, todo eso es el circuito. Otra cosa a tomar en cuenta es que la corriente siempre, como dice ahí, busca el camino más corto. Por ejemplo, en los rayos vemos que tienen varias ramificaciones. Eso es porque se está ionizando el aire que está alrededor de los rayos. Pero una vez que encuentra el camino de menor resistencia, casi toda la corriente fluye por ahí. En un circuito eléctrico, como en el presente ejemplo, podemos ver 4 resistencias. Hay un camino que podría seguir la corriente, ¿no? Que es este. Pero en realidad no lo sigue así, porque como hemos dicho anteriormente, siempre va a seguir el camino más corto. La mayoría de la corriente se va a ir por ¿dónde? Por aquí, que es el camino que ofrece menor resistencia. Otros dos conceptos importantes que debemos de tomar en cuenta son estos dos conceptos, ¿no? Las leyes de Kirchhoff, una es la ley de voltajes, que dice que la suma de todos los voltajes de un lazo serán igual a cero, es decir, que el valor de voltaje de la fuente se debe ver reflejado totalmente en la resistencia. Es decir, la resistencia va a tener una diferencia o bueno, un voltaje de 10 volts, ¿no? Para compensarlo. Y que dentro de este lazo sea cero. Y una cosa importante es que si tenemos una fuente, ya sea del valor que sea, y tenemos varios elementos, ese voltaje se va a repartir entre los varios elementos que componen el circuito. Entonces podemos ver ahí que para el primer circuito, entonces vamos a tener 10, porque es de 10 la fuente, entonces va a ser igual a 0. En este caso, si tenemos 10, los 10 volts se van a repartir en estos elementos que pueden ser resistivos. La otra de las leyes de Kirchhoff es la ley de corrientes, que nos dice que en un nodo, todo esto sería un nodo, la corriente que entra a un nodo
debe de salir en igual proporción. O sea, si aquí hay 3, aquí debe salir 2, 1 o 1.5, 1.5. En sí, lo que dice que todo lo que entra a un nodo debe de salir. Y por último tenemos lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos muestra una ecuación que representa la proporción de corriente respecto al voltaje dependiendo de la resistencia. Y el otro concepto es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica nos dice qué tanta corriente y voltajes se gasta en alimentar un circuito. En este caso tenemos dos ejercicios para ilustrar el concepto de potencia. Vamos a utilizar la ley de Ohm primero para calcular la corriente que circula en cada uno de estos dos circuitos. Sabemos por la primera ley de Kirchhoff, la ley de voltajes, que el voltaje de aquí, de la resistencia, pues va a ser 10 porque es el único elemento. Igual acá, entonces aquí va a haber 10 y aquí va a haber 10. Entonces hay que calcular primero las corrientes. Las corrientes se calculan de acuerdo con la ley de Ohm, que es IPR. Entonces tenemos eso, sabemos que aquí va a haber 10 volts y acá también porque es solamente un elemento. Entonces podemos calcular la corriente de aquí porque conocemos lo que son el voltaje y la resistencia. Tenemos 10 entre 500 y acá de la misma forma 10 entre 100. Aquí se elimina un 0, acá también se elimina un 0. Tenemos que aquí serían 20 mA y acá 100 mA. Obviamente esta cantidad es más grande porque la resistencia es más chica y esta corriente es más chica porque la resistencia aquí es más grande. Teniendo la misma fuente a mayor resistencia, pues es menos la corriente que circula. Otra cosa a tomar en cuenta es que vamos a tener circuitos que no siempre van a estar formados por una sola fuente y una sola resistencia, sino que vamos a tener una red resistiva. Una red resistiva que se puede reducir por medio de estos métodos. Casi todas las resistencias van a estar configuradas en esta forma, en forma de paralelo o serie. Para hacer el equivalente de dos resistencias que se encuentran en serie, simplemente sumarlas. 100 y 100 son 200. Para hacer el equivalente de unas resistencias que están en paralelo, un paralelo es cuando dos resistencias comparten sus mismas terminales. Es hacerlo mediante esta ecuación, es decir, se multiplican en el numerador y en el denominador se suman y vamos a tener esto, se reduce y al final vamos a tener una de 50 ohms, ¿no? Esto se cumple siempre y cuando sea un paralelo de dos resistencias. Si las dos resistencias son iguales, entonces el valor de la resistencia equivalente se va a reducir a la mitad. Entonces, como dije anteriormente, podemos tener un circuito de este tipo donde tenemos una fuente y una red resistiva. Toda red resistiva, como dice aquí, se puede reducir de la forma de una fuente y una resistencia equivalente, es decir, a esto, ¿no? Aquí tenemos un paralelo, aquí tenemos otra resistencia que está en serie con este paralelo. Se puede hacer el equivalente de este y este equivalente está en paralelo con esta resistencia. ¿Por qué? Porque comparten sus mismas terminales, aquí y acá. Entonces es reducir toda esa red resistiva y nos va a quedar la equivalente. Y de esa manera podemos determinar la corriente. Pero eso se verá en otro video.